Esa es una muy buena pregunta, porque si miras en varios lugares de las Escrituras, parece que la respuesta sería sí. Pero creo que cuando consideras todo lo que enseña la Biblia, la respuesta en realidad es no. Él no cambia literalmente de opinión por lo que eso implicaría, es decir, que no sabe de antemano algo que va a suceder y entonces aprende algo y luego cambia de opinión. Por supuesto, esta ha sido una postura que ha sido promovida por un grupo de teólogos llamados teístas abiertos, quienes niegan lo que la Iglesia en todas sus manifestaciones siempre ha sostenido, que la omnisciencia de Dios incluye su conocimiento de todo lo que sucederá en el futuro. Todo. Y eso ha sido negado por los teístas abiertos. Ellos niegan que Dios pueda siquiera conocer las futuras decisiones y acciones libres, incluyendo las declaraciones libres que los seres humanos harán en el futuro. Así que Dios aprende a medida que las personas hacen cosas, a medida que las personas dicen cosas. Pero vaya, hay tanto en la Biblia que indica lo contrario. Quiero decir, si alguna vez te interesa esta cuestión, solo mira en particular desde Isaías 41 hasta el 48. Quiero decir, hay, vaya, media docena o más de lugares donde Dios dice, ustedes saben que yo soy Dios porque puedo declarar el futuro antes de que suceda, para que cuando ocurra sepan que yo soy Dios. Así que Dios realmente pone a prueba su deidad en cuanto a si puede predecir el futuro, si conoce el futuro. Y ese futuro incluye, en Isaías 46, declarar el fin desde el principio. Así que realmente es algo abarcador, es todo lo que ocurre en toda la historia, Dios lo conoce de antemano. Y esta no es una visión descabellada, esta es la visión que la Iglesia siempre ha sostenido. En realidad, la visión descabellada es la de los teístas abiertos, que negarían esto. Pero ya sabes, hay textos que podrían llevar a la gente a pensar que ese podría ser el caso. Piensen, por ejemplo, solo estoy tomando un ejemplo de muchos que podríamos ver en la Biblia, pero en 1 Samuel 15 es muy interesante porque dos veces en los versículos 11 y 35, Dios dice con respecto a Saúl que él se arrepiente o que cambió de parecer respecto a que Saúl fuera rey. La palabra hebrea allí es la palabra nacham. Es una palabra que puede traducirse como arrepentirse, lamentar, retractarse o cambiar de parecer. Así que en ese capítulo, dos veces se afirma que Dios cambió de parecer o se arrepintió de haber hecho rey a Saúl. Pero luego, en medio de ese mismo capítulo, en 1 Samuel 15, tienes una de las declaraciones más fuertes en toda la Biblia sobre el hecho de que Dios no puede cambiar de parecer o no se retracta. La gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer. Así que ahí está de nuevo esa misma palabra, nacham. Entonces en el versículo 11, él dijo que cambió de parecer. Versículo 29, la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer. No es un hombre para que cambie de parecer. Así que es un capítulo muy fascinante sobre esta cuestión porque tienes cuatro usos de nacham, dos de ellos dicen que él sí cambia de parecer y dos dicen que no puede. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Sabes, yo creo que no se puede decir que el autor de las Escrituras no está consciente de este problema. O sea, simplemente creo que eso es ridículo. Quiero decir, él está hablando o escribiendo en el idioma hebreo, donde esa misma palabra se usa en sentidos opuestos. Así que creo que la clave está en el versículo 29. La gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer. Fíjate que él yuxtapone el cambio de parecer con algo que sabemos por las Escrituras que Dios no puede hacer. Él siempre dice la verdad. Así como Dios siempre dice la verdad y nunca miente, así tampoco cambia literalmente de parecer. Puede parecer un cambio de parecer debido a un cambio en la acción, ¿verdad? Él hizo a Saúl rey. Ahora le está quitando el reinado a Saúl. Así que un cambio de acción nos parece que Dios cambió de parecer e incluso puede ser registrado de esa manera porque fenomenológicamente así es como lo percibimos desde una perspectiva humana, pero literalmente Él no puede mentir ni cambiar de parecer. La segunda frase en el versículo 29, Él no es un hombre para que cambie de parecer. Ahora, aquí está el asunto. Los hombres, los seres humanos, a veces cambian de parecer y a veces no. Bueno, si decimos de Dios que a veces cambia de parecer, como con Saúl, y a veces no,
Entonces Él es igual que un hombre, pero aquí dice que Él no es un hombre. Así que la única manera de que eso tenga sentido es decir que Él no es como los hombres, como los seres humanos, que a veces cambian de parecer. En otras palabras, Él nunca lo hace. Así que creo que la mejor manera de resolver esto es decir que Él nunca cambia de parecer literalmente. Lo que Él hace es cambiar lo que había dicho que iba a suceder antes. Ahora, aquí hay otro ejemplo interesante de esto, sería con Jonás, donde ya sabes, él envió a Jonás a Nínive y es interesante. Jonás no quería ir, aunque a Jonás no le agradaba la gente de Nínive. La razón por la que no fue es precisamente por lo que terminó sucediendo, ¿verdad? Él no fue porque sabía desde el principio lo que realmente estaba pasando aquí, que él iría y proclamaría, en 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué iba a pasar? Bueno, ellos se van a arrepentir y Dios va a ser misericordioso. ¿Quién lo diría? Y no va a destruir al pueblo después. Y él no quiere ir y ser parte de eso. Y por supuesto es reprendido por eso en el capítulo 4 de Jonás, ¿verdad? Así que no es cierto que Dios no supiera de antemano que Nínive se iba a arrepentir. Si concluyes eso, tendrías que decir que Jonás tenía más entendimiento de lo que estaba pasando que Dios, ¿verdad? ¿Por qué Jonás no quería ir en primer lugar? Sabía que serías misericordioso, sabía que serías compasivo, ya sabes. Él dice en el capítulo 4. Dios, por supuesto, sabía que eso iba a suceder. Así que cuando dice que Dios cambió de parecer o que se arrepintió respecto al juicio que iba a traer sobre Nínive, no significa que Dios dijera, oh, ¿qué tal eso? Ya sabes, Nínive se arrepintió, no esperaba que eso sucediera. Quiero decir, entonces estarías en la posición de que Jonás sabía más que Dios. Así que no, por supuesto que ese no es el caso. Así que lo que Dios hizo fue, sin embargo, emplear a Jonás para decir algo que provocaría lo que Dios ya sabía que iba a suceder, de modo que él pudiera traerles el perdón que había planeado desde el principio. Así que no creo que debamos interpretar pasajes como ese como si Dios pasara del plan A al plan B porque haya aprendido algo nuevo. Más bien es un movimiento del plan A, parte 1 al plan A, parte 2, que tiene en el medio esta interesante conexión de muchas veces, de hecho, la participación humana, donde él involucró a Jonás para llevar este mensaje y la respuesta del pueblo por medio de la cual él haría al final lo que había planeado desde el principio, pero a través de la vía de la, ya sabes, declaración, 40 días y Nínive será destruida, su arrepentimiento, y entonces Dios les concede el perdón. Así que no es el caso que Dios haya aprendido algo nuevo y literalmente cambie de opinión. Uno de los pasajes a los que les encanta acudir a los teístas abiertos para hablar sobre Dios cambiando de opinión es el relato en el que Dios le dice a Abraham, ve a la montaña que te mostraré y allí debes sacrificar a tu hijo Isaac, ¿verdad? Recuerden ese relato. Así que Abraham lo hace. Él e Isaac van, dejan a los sirvientes atrás y prepara el altar, pone a Isaac encima, toma el cuchillo y está a punto de clavarlo en el corazón de su hijo. El Señor detuvo a Abraham antes de que completara el acto y le dijo, Abraham, no mates a tu hijo, porque ahora sé que me temes. Así que los teístas abiertos interpretan eso como, ¿no es una clara indicación de que Dios aprendió algo nuevo? Esta fue una prueba mediante la cual Dios realmente buscaba ver si Abraham sería fiel. Bueno, aquí está el problema con eso. Fíjate en lo que dice, o uno de los problemas. Observa lo que dice que Dios supuestamente aprendió, algo que no sabía antes. Aprendió que él temía a Dios. Pero ¿acaso Abraham no había dado ya en el pasado varias ocasiones para demostrar que temía a Dios? Quiero decir, no sabemos exactamente cuántos años tenía Isaac, pero tal vez unos 15 años. Bueno, ¿y qué hay de 15 años antes cuando Dios dijo, no Abraham a través de ti y de Sara, no a través de Ismael, a través de ti y de Sara tendrás un hijo? Y leemos en Romanos 4, que el propio cuerpo de Abraham ya estaba como muerto. El vientre de Sara estaba muerto. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, él no dudó por incredulidad, sino que creyó que lo que Dios había prometido también era capaz de cumplirlo. Por eso le fue contado por justicia.
Así que Abraham creyó. Bueno, eso es temor de Dios en ese entonces. Así que no creo que se pueda decir que Dios literalmente aprendió algo que no sabía antes, es decir, que Abraham era un hombre temeroso de Dios. Oh, no, él ya lo sabía. Así que lo que esto tiene que significar es que Dios fue testigo ahora, en este momento, de lo que siempre había visto en Abraham desde el momento en que lo llamó de Ur de los Caldeos para ir a ese lugar que le mostraría. ¿Sabes? Es asombroso, que él había visto esta cualidad de temer a Dios en su vida y aquí está de nuevo. Si realmente insistes en interpretar ese pasaje de la manera en que lo hacen los teístas abiertos, escucha Génesis 18, porque aquí tienes, quiero decir, por Dios, si vas a, ya sabes, forzar este tipo de lectura literal en la que Dios aprende algo nuevo. En Génesis 18 había tres que vinieron a Abraham. Uno de ellos va en el siguiente lo siento. Dos de ellos van en el siguiente capítulo a Sodoma y Gomorra. El que no va probablemente es Dios tomando forma humana, quizás la segunda persona de la Trinidad. Pero leemos, y el Señor dijo, fíjate qué dice Señor, ya sabes, está en mayúsculas, ya ve. El Señor dijo, el clamor contra Sodoma y Gomorra es realmente grande y su pecado es extremadamente grave. Escuchen. Ahora bajaré a Sodoma y Gomorra y veré si han hecho completamente conforme al clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Así que aquí tienes un caso en el que, si vas a interpretar Génesis 22 de una manera en la que Abraham literalmente hace algo que causa que Dios cambie de opinión literalmente, entonces, ¿qué haces con esto? No lo sabré hasta que llegue allí. Entonces Dios no es omnipresente. Él no sabe lo que está ocurriendo en otra parte del mundo hasta que llega allí, y no sabe lo que es verdad en este momento. Bajaré allí y averiguaré si su clamor es realmente cierto o no. Así que hasta que no llegue, entonces lo sabré, ¿verdad? Así que Dios no sabe lo que sucede en otras áreas. Él no es omnipresente. Él no sabe lo que es verdad acerca del pasado. Él no sabe lo que es verdad en el presente. Y por supuesto, nada de eso es literalmente cierto acerca de Dios. Nuevamente, esta es una forma antropomórfica de hablar, una manera humana de expresarse que no es literalmente propia de Dios. Así que creo que esto entra en la categoría de pasajes que hablan de partes corporales de Dios, el fuerte brazo derecho del Señor, los ojos del Señor. Bueno, esas partes corporales no son literalmente ciertas de Dios. Son verdaderas en sentido metafórico, verdaderas en sentido antropomórfico. Creo que lo mismo ocurre aquí. Así que, en efecto, Dios no cambia literalmente de opinión. Él lo sabe todo, el final desde el principio, como dice Isaías 46. Así que podemos tener la confianza de saber que sí, Él cambia sus planes respecto a lo que previamente dijo que haría. De vez en cuando vemos eso en las Escrituras, pero esos planes siempre, siempre reflejan sus propósitos eternos y lo que Él ya ha diseñado que debe suceder. Y nada de lo que ocurre en la historia humana realmente cambia la mente de Dios. Yo creo que, ¿sabes? Si sostienes la idea de que Dios aprende cosas y por lo tanto cambia literalmente de opinión, terminas con una visión de Dios que no solo entra en conflicto con la Biblia de principio a fin, sino que también terminas con una visión en la que es difícil confiar en Dios, ¿verdad? Es difícil confiar en un Dios que no sabe lo que va a suceder en el futuro. Recuerdo a mi papá, Él ya falleció, pero fue un hombre cristiano maravilloso. Y una de las canciones que solía cantar en el auto, tenía un estribillo que decía así: muchas cosas sobre el mañana no parezco entender, pero sé quién tiene el mañana y sé que Él sostiene mi mano. Quiero decir, qué fortaleza hay para los cristianos al saber que sostenemos la mano del Dios, que sabe lo que va a suceder en el futuro y que no se sorprende, no se asombra, no se desconcierta, como nos pasa a nosotros con las cosas que ocurren. Así que cuando estamos confundidos, acudimos a aquel que no está confundido, que es infinitamente sabio y tiene el control de todas estas cosas que suceden.